Saludos jóvenes. Esta es la clase número 6, me parece, si no me equivoco, de la unidad de sonido. Pero esta vez vamos a trabajar en lo que es oído humano. Oído humano, entonces, para entender cómo la física del sonido, entonces, interactúa con la estructura del oído humano. Vamos a activar conocimientos previos entonces de esta situación con respecto al sonido. Habíamos dicho y habíamos estudiado que el sonido es una energía entonces que se transmite en un medio de forma de ondas longitudinales. Y es una onda, por lo tanto, si necesita un medio para transportarse, es una onda mecánica. Aquí vemos entonces una simulación abajo donde tenemos una onda longitudinal de sonido interactuando con las partículas del medio de forma longitudinal, una onda mecánica del sonido. Objetivos de la clase entonces son dos: identificar los componentes del oído humano, sus componentes, y tener una síntesis del funcionamiento físico de las regiones del oído humano. Esta no es una clase de biología, es una clase de física, por lo tanto, en ese contexto y bajo esa mirada es lo que nosotros vamos a estudiar el oído humano. Vamos entonces al desarrollo. Bueno, habíamos dicho y sabemos que el sonido se transmite en el aire normalmente, aunque puede usar otros materiales, y es una onda longitudinal, hace oscilar las partículas en el mismo sentido de desplazamiento del sonido en forma de ida y vuelta. Bueno, el oído humano puede dividirse en tres zonas diferentes. Desde afuera hacia el interior tenemos oído externo, aquí en azul, el oído medio, aquí en un color café con leche, ¿cierto? Un cafecito claro, ¿cierto? Y el oído interno, por una estructura acá de color morado, claro. Tres estructuras o tres regiones. Oído externo en azul, el oído medio, aquí en este café con leche, ¿cierto? Y oído interno de color morado. Hubo nuevamente las tres zonas: oído externo, como se ve acá, el oído medio y el oído interno. Cada zona, desde afuera, ¿cierto?, hacia el interior, eh, está formada por varias estructuras que tienen su funcionamiento físico bien determinado. Nuevamente, las tres zonas: zona oído externo, bueno, y aquí podemos decir inmediatamente, el oído externo va desde la oreja o pabellón, ¿cierto?, hasta el tímpano, que se ve acá como membrana timpánica. Desde la oreja o pabellón, ¿cierto?, auricular, hasta el tímpano corresponde al oído externo. Ahora, el oído medio, ¿cierto?, corresponde a la cadena de huesecillos, perdón, que desde afuera hacia adentro va martillo, yunque, estribo. Martillo, yunque, y después más adentro, estribo. En ese orden, desde el exterior al interior, nuevamente, martillo, yunque, estribo. Este es el oído medio. Estos tres huesecillos están metidos en una cámara del oído medio, ¿cierto? No es una cámara cerrada. Por un lado está conectada el martillo con el tímpano, el yunque con la ventana oval, ¿cierto? Pero además la cámara, ¿cierto?, no está cerrada porque está conectada por un canal o túnel, ¿cierto?, con la garganta. Y ese canal o túnel que conecta el oído medio con la garganta se llama trompa de Eustaquio. Por lo tanto, la cámara del oído medio, donde está el martillo, el yunque, estribo, los tres huesecillos, tiene contacto con el tímpano hacia afuera, hacia adentro con la ventana oval
con el oído interno, y con la garganta a través de la trompa de Eustaquio, este túnel. Bueno, veamos primero el oído externo, como habíamos dicho. Está formada por eh, el pabellón auricular o llamada oreja, ¿cierto? O también llamada una zona que se llama concha, etcétera. Eso es parte de la biología. Pero tenemos este pabellón, ¿cierto? Que está conectado a un conducto, ¿cierto? Que se llama conducto auditivo externo y que al final del conducto auditivo externo se encuentra el tímpano. Tenemos esta estructura entonces como pabellón, conducto auditivo externo y el tímpano forman el oído externo. Nuevamente, la oreja, ¿cierto? O el pabellón auricular, ¿cierto? Recibe las ondas de sonido, ¿cierto? Que se conducen en el aire, ¿cierto? Las lleva finalmente al conducto auricular externo del oído, siguen viajando por este conducto, ¿cierto? Hasta llegar al tímpano, la membrana timpánica, que es una membrana que al recibir las ondas, ¿cierto? De sonido a través del aire, ella comienza a recibir esta energía y comienza la membrana timpánica a oscilar en forma mecánica. Previamente estaba oscilando, ¿cierto? Las partículas del medio, las partículas del aire, por efecto de esta energía que lleva el sonido, y esta energía, cuando llega a la membrana timpánica, esta membrana timpánica recibe esta energía y ella comienza a oscilar. ¿Qué pasa en el oído medio, la segunda región? Bueno, ya habíamos dicho, el oído medio, que lo que tenemos es como una bóveda aquí, una caja, donde dentro tenemos tres huesecillos. Desde el tímpano hacia adentro están en el siguiente orden: martillo, después viene el yunque y finalmente el estribo. Tres huesecillos que están articulados entre sí. Están articulados, no son rígidos. Por lo tanto, ellos pueden moverse, ¿cierto? Pueden oscilar entregándose mutuamente, ¿cierto? Las oscilaciones mecánicas. Las oscilaciones mecánicas del tímpano pasan directamente al martillo, oscila el martillo, luego oscila el yunque y finalmente oscila el estribo. Esta caja timpánica, este espacio, no está cerrado, sino que por un lado está conectada con el tímpano a través del martillo, está conectado con una ventana oval, llamada así, que es una especie de membrana, donde al otro lado hay un líquido, con el oído interno, a través del estribo, y hacia abajo, esta cámara no está cerrada, sino que está conectada con un túnel que llega hasta la garganta humana, y ese túnel se llama trompa de Eustaquio. Nuevamente, aquí tenemos los tres huesecillos del oído medio. Desde afuera hacia adentro tenemos el martillo. El martillo está unido por un lado hacia afuera con el tímpano, pero también se articula con el yunque, que es el segundo huesecillo, y luego el yunque se articula con el tercer huesecillo llamado estribo, que tiene la forma de estribo. Nuevamente acá tenemos el tímpano, o sea, una visión general del oído medio, el tímpano que pertenece al oído externo, pero se conecta con el martillo, después se articula con el yunque y después se articula con el estribo, y ese estribo entrega las oscilaciones a esta ventana, se llama ventana oval, con el oído interno, que vamos a ver más ratito. Estos tres huesecillos están metidos, están dentro de una caja, ¿cierto? Que está conectada con la garganta humana a través de un túnel llamado trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función de la trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio, este túnel que conecta el oído medio con la garganta humana, sirve para compensar la presión atmosférica, ¿cierto? Entre la parte interna del tímpano y
la cara externa del tímpano. De tal manera que las presiones de aire entre la cara externa del tímpano, que está mirando hacia el conducto auditivo externo, y la cara interna del tímpano, que está mirando hacia el oído medio, las presiones sean similares, de manera que no se produzca una diferencia de presión tan grande que pueda romper o pueda dañar el tímpano. Esa es la función de la trompa de Eustaquio. Conectar por el lado interno y por el lado externo del tímpano, de manera que las presiones en ambos lados no sean tan diferentes que puedan provocar algún daño en la membrana timpánica. Luego vemos el oído interno. Bueno, aquí esta es la estructura fundamental del oído interno, que puede dividirse básicamente en dos partes. Una zona enroscada que se ve acá, llamada caracol o cóclea, y una zona donde hay tres anillos o semi-anillos. 1, 2, 3, ¿cierto? También le llaman conductos semicirculares o anillos semicirculares. Están conectados y están orientados en las tres dimensiones, ¿cierto? Arriba, abajo, ¿cierto? Izquierda, derecha, ¿cierto? Izquierda, derecha y adelante, atrás. Por lo tanto, están conectados cada anillo con las tres ejes tridimensionales. Bueno, nuevamente tenemos acá los canales. Primero vamos a ver los canales. Esto es simplemente una referencia biológica, no lo estudiamos en física, pero estos canales semicirculares o conductos semicirculares, que son tres, para el eje X, para el eje Y, para el eje Z, están relacionados con el equilibrio, con el sentido somestésico del equilibrio adelante-atrás, arriba-abajo, izquierda-derecha. Aquí se ve una demostración, un dibujo en el avión, ¿cierto? Por lo tanto, los canales semicirculares informan al ser humano si acaso cómo está su equilibrio, equilibrio lateral, antero-posterior y supero-inferior. Tiene que ver entonces con que el ser humano tiene que darse cuenta en qué posición en el eje X, Y, Z, en el espacio, se encuentra el cuerpo. Bueno, lo que a nosotros nos va a interesar es el caracol o cóclea. Aquí está en amarillo, ¿cierto? Y después lo podemos ver por dentro, más o menos. Aquí nuevamente otro dibujo, anatomía de la cóclea, donde vemos el caracol por dentro que se va enroscando, pero básicamente son tres canales, ¿cierto? Tres canales, donde dos, ¿cierto? Superior e inferior, tiene un líquido determinado, ¿sí? Llamado endolinfa, ¿cierto? Y un tercero también lleva un líquido, pero lo que interesa acá es que las ondas mecánicas que estaban en el estribo se transforman en ondas que transmiten por el líquido, la linfa, y esa va a estimular una zona aquí interior, entre la cámara superior y el inferior, una zona llamada órgano de Corti. Nuevamente, aquí tenemos el caracol, el oído interno, el caracol que nos va a interesar. Aquí está la cámara superior, la cámara inferior llena de un líquido y la cámara intermedia también llena de un líquido, pero aquí en el piso de esa cámara hay un grupo de células, un órgano especial llamado órgano de Corti. Y ese órgano de Corti, aquí nuevamente tenemos la perilinfa, la endolinfa, son cámaras de líquido donde las ondas mecánicas van a viajar, se van a desplazar hasta estimular el órgano de Corti, y ahí la energía mecánica que se estaba transmitiendo por el líquido se transforma en energía bioelectroquímica, en impulsos eléctricos, ¿cierto? Impulsos electroquímicos, bioelectroquímicos, ¿cierto? Que a través de los nervios comienzan un viaje hacia ciertas zonas específicas del cerebro. Nuevamente acá tenemos una cámara superior e inferior y la cámara intermedia. En el piso de la cámara intermedia está el órgano de Corti, y ahí hay unas células especiales que reciben estas ondas que estaban viajando por el líquido y transforma esa energía ondular a través que estaba viajando en el líquido, en
impulsos electroquímicos, bioelectroquímicos, que viajan por los nervios hacia el cerebro. Bueno, este es un dibujo eh, ideal o simplemente demostrativo, donde el estribo que está haciendo mover, que está haciendo oscilar la ventana oval, que es una membrana, ¿cierto? Esa energía mecánica viaja hacia el líquido y la energía mecánica, por lo tanto, esas ondas de sonido van a viajar en el líquido, ¿cierto? Mucho más rápido, por la endolinfa y por la perilinfa, por las cámaras, hasta estimular, ¿cierto? El órgano de Corti, que es un grupo de células especializadas que transforma las ondas mecánicas en ondas bioelectroquímicas que viajan al cerebro. Bueno, nuevamente entonces, oído externo, oreja, ¿cierto? O pabellón auricular, que recibe las ondas, las concentra y las conduce a través del conducto auricular hacia adentro, perdón, conducto auditivo hacia el interior, hasta hacer oscilar en ondas mecánicas, oscilar el tímpano. El tímpano, las oscilaciones del tímpano van a transmitirse a las oscilaciones del martillo, luego al yunque y finalmente al estribo en el oído medio, ¿cierto? El estribo va a comenzar a oscilar y va a estimular por oscilación a la ventana oval. La ventana oval le entrega estas oscilaciones, ¿cierto? Mecánicas del estribo al líquido dentro del caracol. Va a viajar por los tres conductos o los tres canales del caracol hasta estimular el órgano de Corti. En el órgano de Corti, estas ondas mecánicas que estaban transmitiéndose por el líquido de la cóclea, del caracol, se van a transformar, ¿cierto? El órgano de Corti, eso es lo que hace, transforma las ondas mecánicas en ondas bioelectroquímicas que viajan por los nervios, a través del nervio auditivo, hacia el cerebro. Funcionamiento físico del oído humano, ya lo hemos dicho, más o menos, ¿cierto? Nuevamente, el pabellón auricular y el canal auditivo conducen las ondas mecánicas de sonido, ¿cierto? Del aire hacia el interior hasta hacer oscilar el, el, eh, el tímpano, la membrana timpánica oscila. Bueno, nuevamente estamos repitiendo, estas oscilaciones mecánicas se transmiten al martillo, luego al yunque y finalmente al estribo. Luego en el estribo, ¿cierto? Comienza a oscilar y comienza a estimular con oscilación a la ventana oval que transmite, ¿cierto? Estas oscilaciones mecánicas a ondas mecánicas que se transmiten ahora dentro del líquido del caracol hasta estimular el órgano de Corti. El órgano de Corti nuevamente, como lo hemos dicho, toma esta energía transmitida por el líquido como ondas mecánicas y las transforma en ondas bioelectroquímicas que se conducen por el nervio auditivo hacia el cerebro. Aquí vemos un esquema muy simplificado del funcionamiento del oído humano. Veamos arriba, oído externo, oreja, conducto auditivo y tímpano, lo hemos dicho. El oído medio está formado por el martillo, yunque, estribo, en ese mismo orden hacia adentro. Y el oído interno por el vestíbulo, bueno, una zona, ¿cierto? Y finalmente pasa a la cóclea o el caracol. Un símil, ¿cierto? Con respecto a los micrófonos, por ejemplo, el oído externo se puede asimilar como el micrófono, ¿cierto? El oído medio, el amplificador, el procesador, y el oído interno, ¿cierto? El análisis de las frecuencias del sonido. El trabajo que eventualmente podría estar haciendo en forma similar el cerebro humano. Bueno, aquí vemos una simulación donde el sonido de una música viaja al conducto auditivo, estimula el tímpano, martillo, yunque, estribo, ¿cierto? Hasta la cóclea y tenemos transformación de las ondas mecánicas en ondas bioelectroquímicas y viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. Veamos un video entonces de forma explicativa, un poco más elaborada, con otros elementos que usted debe saber.
El oído es un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila. Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad, y se programan de forma personalizada para cada usuario. Bueno, hay unos contenidos dentro del video que usted debe manejar. Por ejemplo, las 3 causales de problemas auditivos fundamentales y otros aspectos que usted debe revisar el video, y es material también dentro de la clase, aunque yo no lo haya mencionado. Cierre de la clase entonces. El oído humano puede dividirse en 3 regiones, de afuera hacia adentro: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo, las 2 estructuras fundamentales, el pabellón o oreja o el conducto auditivo, que termina finalmente en el tímpano. El oído medio, bueno, el oído medio aquí lo involucran dentro del oído medio, el tímpano dentro del oído medio, pero está dentro, es una zona de límite, de margen, entonces, entre las 2 zonas, entre el oído externo y el oído medio. La cadena de huesecillo, martillo, yunque, estribo, y la famosa trompa de Eustaquio. Ojo con la función de la trompa de Eustaquio. Oído interno, los canales semicirculares, que tienen que ver con el equilibrio estático y dinámico.
¿cierto?, del cuerpo humano, donde están los canales que están entre las tres dimensiones, el caracono cóclea, donde se produce es decir, el cambio de energía mecánica a energía bioelectroquímica, y el nervio auditivo, que va hacia el cerebro. Bueno, nuevamente lo que hemos visto, el oído externo, medio e interno, que existe un símil entre el micrófono, el preamplificador, qué sé yo, o el procesador, y luego viene el analizador de frecuencia que realiza el cerebro, en forma equivalente. Bien, jóvenes, va a haber una guía de esto, donde usted debe contestarla. La próxima clase la vamos a revisar. Y en la nueva modalidad de trabajo este semestre, entonces, que estamos empezando, es la clase, el trabajo que usted debe hacer en la guía. La próxima clase nosotros revisamos la guía, la analizamos, ¿cierto?, los contenidos y las aplicaciones, y la clase subsiguiente o en algún momento existe la evaluación. Por lo tanto, siempre va a haber evaluación de clase a clases, más o menos. Jóvenes, entonces, estudie, cuídese y cuida a los demás, que estamos en tiempos de pandemia, y nos veríamos en otra ocasión.